Están con las manos manchadas de sangre rusa. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ya no entra en eufemismos y ya habla de implicaciones directas por parte de Ucrania en los trágicos eventos ocurridos en Moscú. Su huella está en todas partes, asegura el jefe máximo de esta institución. Hablamos de Alexander Bortnikov, quien es el que protagoniza esta trama que promete escalar el conflicto a niveles inesperados. Si fue una orden de Volodymyr Zelensky, ¿cumplirá Dmitry Medvedev, ex líder ruso, con su promesa? Esa que prometía revancha contra quienes dieron la orden de jalar el gatillo sin importar su estatus ni nacionalidad. Esto se puso de color de hormiga. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia está echando chispas contra el gobierno ucraniano y su director del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, se lo ha hecho saber al mundo. En un escenario de tensiones crecientes, la acusación lanzada desde el corazón de Rusia resonaba con un eco profundo, atravesando fronteras y sentando las bases para un conflicto verbal que prometía tener consecuencias duraderas. La raíz del encono se encontraba en un atentado perpetrado el pasado viernes en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, un evento que sacudió no solo a la capital rusa, sino a todo el país, proyectando sus ondas de choque mucho más allá de sus fronteras físicas. Según Bortnikov, detrás de este acto terrorista no solo está la mano de los perpetradores directos, sino también la sombra alargada de complicidades internacionales, con Ucrania en el centro de la diana. Los bandidos pretendían salir al extranjero, concretamente al territorio de Ucrania, recordó Bortnikov. Según nuestra información operativa preliminar, los estaban esperando allí, reconfirmó el jefe del FSB, revelando un entramado de apoyos y recepciones heroicas, que según Moscú estaba preparado para acoger a los autores del atentado como si fueran héroes. Pero la trama se espesaba aún más cuando Bortnikov apuntaba hacia más implicados. Kiev, acusa, no solo está en espera de recibir a estos héroes, sino que también había estado entrenando a terroristas en Oriente Próximo. Y en este juego de sombras y culpabilidades, la potencia del norte y el Reino Unido no quedaban al margen. Según el alto funcionario ruso, ambos gobiernos occidentales tendrían responsabilidad en el atentado, implicados en un esfuerzo coordinado por influir en la situación interna de Rusia y sembrar el pánico en la sociedad. La ironía amarga no se perdía en las palabras de Bortnikov cuando mencionaba la advertencia de Estados Unidos sobre la preparación de un atentado terrorista. Gracias por hablar, pero nos gustaría haber tenido más detalles, expresó subrayando la insuficiencia de la información compartida. Como recordarás, fue el 8 de marzo que Washington dio a conocer a sus ciudadanos en Moscú, a través de un comunicado de su embajada en esa ciudad, que un atentado acechaba en algún evento multitudinario, recomendando a sus connacionales no acudir a esta clase de eventos. Una advertencia que 2 semanas después vería cristalizarse con el ataque en el teatro de Crocus. Pero tal y como lo acaba de decir Bortnikov, la información fue insuficiente. O tal vez fue más bien un despiste. Detalles que hasta ahora no se han podido esclarecer. La conversación daba un giro hacia lo personal y lo concretamente político cuando se abordaba el tema de Kirill Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, quien figuraba en la lista de extremistas de la Federación Rusa. A la pregunta de si Budanov era un objetivo legítimo, Bortnikov respondía sin titubeos. Todos los que cometen delitos contra Rusia y los ciudadanos rusos son objetivos legítimos, y ante la inquisición sobre por qué tales personas siguen vivas, el jefe del FSB dejaba la respuesta suspendida en el aire, con un ominoso «todo está por delante». La existencia de la huella ucraniana en el atentado era afirmada por Bortnikov como una certeza indiscutible, derivada de los resultados de las primeras investigaciones. Sí, Bortnikov, literal,
habla de una huella ucraniana en el atentado. La colaboración entre islamistas y fuerzas externas, insinuaba, era la única explicación plausible para la magnitud y sofisticación del ataque. Puedo decir inequívocamente que hay un trasfondo político, y los islamistas, por sí solos, no podrían haber preparado semejante acción. Por supuesto, tuvieron ayuda, aseguraba. En este entramado de acusaciones y conspiraciones, Moscú se comprometía a seguir investigando, a desentrañar la red de complicidades y a establecer la realidad de la participación ucraniana en el ataque. Bortnikov concluía con una declaración que dejaba poco espacio para la duda. En cualquier caso, hasta ahora todo apunta a que así es, resumió con total convicción el representante ruso, en una mirada que desde luego podría también ser compartida por Vladimir Putin. Así se tejía el inicio de esta narrativa, en donde las palabras se convertían en armas arrojadizas y las acusaciones en proyectiles dirigidos a desestabilizar no solo gobiernos, sino también a socavar la frágil paz entre naciones. La respuesta de Ucrania, sus aliados y la comunidad internacional estaba por verse, pero el escenario estaba ya claramente delineado, marcado por el enojo y la desconfianza. En el corazón de este torbellino geopolítico, el papel de Alexander Bortnikov como portavoz de las acusaciones rusas no era menor. Como jefe del FSB, su voz resonaba con autoridad, dibujando una línea no solo entre lo que Rusia percibía como actos de agresión, sino también marcando el terreno sobre el que se jugaría el siguiente capítulo de este enfrentamiento. Y por supuesto, esto ha escalado aún más con el anuncio del tribunal ruso. La situación entre Rusia y Ucrania, ya de por sí tensa y cargada de acusaciones mutuas, ha dado un salto cualitativo con las recientes acciones judiciales emprendidas por Moscú. En un movimiento que subraya la seriedad con la que el gobierno de Putin está abordando el asunto, el Tribunal Basmanny de Moscú ha emitido una orden de detención contra Vasily Malyuk, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, acusándolo de terrorismo. Esta decisión no solo enfatiza la postura de Rusia sobre los acontecimientos recientes. La medida cautelar dictada por el tribunal contra Malyuk, en forma de prisión preventiva por un periodo de 2 meses, pone de manifiesto la intensificación de los esfuerzos de Rusia por llevar ante la justicia a aquellos que considera responsables de actos contra su soberanía. El hecho de que el plazo de la prisión preventiva se compute a partir del momento de la extradición de Malyuk a Rusia o desde el momento de su detención en territorio ruso revela la disposición de Rusia a perseguir estas acusaciones más allá de sus fronteras. La inclusión de Malyuk en la lista federal e interestatal de personas buscadas marca un precedente alarmante en la dinámica entre ambos países, sugiriendo que el entorno de Volodymyr Zelensky y por extensión el gobierno ucraniano está profundamente implicado en lo ocurrido en el atentado de Moscú, según la percepción rusa. Las acusaciones contra el jefe del SBU añaden una capa de oficialidad a las afirmaciones previas de complicidad y soporte a acciones terroristas por parte de Ucrania, según lo indicado por los altos funcionarios rusos. La revelación hecha por el propio Malyuk sobre la implicación del SBU en una serie de ataques contra refinerías rusas y su declaración de que desde hace más de 2 años el SBU golpea diariamente a Rusia en los puntos más dolorosos, incluidas refinerías de petróleo y otras instalaciones al servicio del complejo militar industrial ruso, subraya una estrategia de confrontación abierta y continuada contra Rusia. Y como ya lo adelantó Medvedev, pagará por ello. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.